La pastora dio comienzo hace un momento enseñándonos la importancia de tener fe. Hay una primera pregunta para introducir Éxodo. ¿Usted se ha preguntado por qué razón Dios permitió que el pueblo de Israel pasara más de 110 años? Atención a los números. Yo cuando doy números los doy porque tienen una importancia especial. Más de 110 años en esclavitud. ¿Por qué digo más de 110 años? Porque recordemos, ¿a qué edad murió José? A los 110 años. ¿Hubo otra persona que murió a los 110 años? ¿Quién? No, Moisés murió a los 120 y Aarón a los 123. ¿Alguien más murió a los 110? Ya lo habíamos enseñado en el ciclo anterior. Josué. Muy importante, Josué muere a los 110 también. Qué interesante, pero a donde quiero llegar es a esto. Jacob muere a los 147 años. José muere a los 110 años. Luego, el primer capítulo de Shemot nos está diciendo que murieron toda la generación de los hermanos de José. Es decir, ¿murieron quién? Aquí está, miren, ¿qué significa Shemot? Ya lo dijo la pastora, ¿qué significa? Nombres. Éxodo significa nombres. Léalo conmigo. Estos son los nombres, capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y dijimos la semana anterior que en total habían entrado ¿cuántos? 70. A propósito, hago la corrección, había dicho que 75, pero yo estaba haciendo otra suma adicional, contando a José, a sus hijos, etcétera, en Egipto. No, 70, entraron 70 personas. Y dice, estos son los nombres, Shemot, estos son los nombres. Atención a los nombres. El verso 3 nos dice, el verso 2, Rubén, Simeón, Leví y Judá. ¿Estos son hijos de quién? Sí, de Jacob, pero de la mamá, de Lea. Muy bien. Isaacar, Zabulón, Benjamín. ¿Por qué nos menciona a Benjamín aquí? Si Benjamín es el menor de los 12. ¿Ven lo interesante? Nosotros leemos y leemos y leemos, pero tenemos que detallar. No lo voy a hacer ahora porque no quiero desviar mi estudio hacia otro punto, pero solo les dejo la mención para que usted lo considere en su estudio personal. Benjamín aparece entre Isaacar y Zabulón, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Por qué nos menciona Neftalí en medio? Esto es muy interesante porque recordemos que Benjamín y José fueron hijos de Raquel. Inmediatamente el verso nos dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José ya estaba en Egipto. Atención, verso 6, murió José y todos sus hermanos, es decir, que todos los que mencionamos hace un momento murieron todos, es decir, todos los hijos de Jacob murieron. Esto es muy importante que lo tenga presente, pero lo que no nos detalla puntualmente la Biblia es a qué edad murió cada uno de ellos. Sí sabemos que murió José a los 110. ¿Por qué hago mención a esto? Atención, necesito hacer una matemática breve. ¿A qué edad salió José de la casa de su padre? 17. Muy bien. Lo vimos la semana anterior, 17. Cuando Jacob llega a Egipto y se encuentra con Faraón y Faraón lo saluda, le hace una pregunta, ¿cuántos años tienes, Jacob? Te veo viejo, añejo, desgastado. Y él le contesta, 130 pocos y malos. Que esos pocos y malos, vimos la semana anterior, le costaron ¿cuántos? 33 años le quitó Dios por ese pocos y malos. Y la hermana Mary no se le olvidará eso. Ella sabe por qué lo digo. Pocos y malos. Muy bien. Ahora, cuando Jacob llega a Egipto, ¿cuántos años tiene José? Vas bien, casi. ¿Cuántos años tiene José? A ver, vamos a hacer la suma. ¿Cuántos años estuvo José fuera de la vida de su padre? No. Un poquito más. Ya lo enseñamos. Miren. A ver, despacio.
cuando José sale de la vida de su padre, es decir, cuando sus hermanos los colocan en ese pozo, hasta cuando llega Jacob a Egipto, han transcurrido 22 años. 22 años. 22 años. Ahora, atención a esta suma. ¿Ya lo captaron? Ahora, atención a esta suma. Hagan una suma. Si José ahora tiene 22 años, perdón, pasaron 22 años, ¿a qué edad se fue? ¿Cuánto suman? 39. Muy bien. ¿Van bien con la matemática? No, ustedes son buenos para la matemática. Aquí un día un hermano me dijo, pastor, es que yo no sé leer ni escribir. Le digo, y hermano, ¿y usted cómo hace para en su trabajo cuando le dan los cheques? Dijo, no, yo para ver los cheques sí sé. Eso para los números sí soy bueno. Ajá, aquí todos somos buenos para los números. Entonces, atención. Tiene 39 años cuando su padre llega a Egipto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió José? 110. Entonces, de 39 a 110, ¿cuánto hay? ¿Quién me hace esa matemática pronta? 71. Entonces, sí, 71. Entonces, ¿qué significa? Murió José, ¿a qué edad? ¿Cuántos años vivió José con sus hermanos en Egipto? No. ¿Cuántos años vivió? Llegó a los 39 años, llegaron sus hermanos. José muere a los 110. De 39 a 110 me estás diciendo que hay 71. ¿Cuántos años vivió toda la familia, a excepción de Jacob, que murió a los 146? ¿Cuántos años vivió? 71 años. Entonces, ¿por qué hago esta suma? Porque eso significa que como mínimo el pueblo de Israel durante 71 años, que fue la vida de José, vivieron con todos los privilegios. ¿Lo captaron? ¿Captaron la matemática? ¿Ven que necesitamos hacer números para entender lo que está pasando aquí? Eso significa que cuando nosotros decimos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado durante 200 años, durante 210 años, no estamos haciendo la matemática correcta. No, señor, porque nosotros estamos haciendo cuenta de que el pueblo de Israel estuvo esclavo desde el momento que entró Jacob. Es incorrecto, porque 71 años de vida de José hasta los 110 de su muerte, significa que los hijos, todo el pueblo de Israel vivieron con todos los privilegios y comodidades que el pueblo de Israel merecía por ser familia de José. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero estamos hablando de que el que murió fue José, y José murió con menos años que sus demás hermanos. Sus demás hermanos vivieron más años, eso ya lo habíamos aclarado. Ahora, significa entonces que como mínimo los primeros 100 años del pueblo de Israel en Egipto fueron años de completa abundancia y de completa bendición. ¿Lo captaron? ¿Por qué hago esa matemática? Porque para entrar a Éxodo, si no tenemos esa matemática, no nos cuadra todo lo que tenemos que hacer. Ahora, observen. Verso 7. Los hijos de Israel se fructificaron. Vaya sumando. 1. Se multiplicaron. 2. Fueron aumentados. 3. Fortalecidos. 4, en extremo 5, y se llenó de ellos toda la tierra, se llenó de ellos la tierra. 6. ¿Por qué el verso 7 no dice simplemente, el verso 7, lo correcto que el verso 7 debería decir, en nuestra gramática castellana es, el pueblo de Israel se multiplicó en gran manera? Punto, ¿verdad? Se aumentó. Pero aquí nos dice, ¿qué nos dice? Miren lo que dice, léanlo conmigo, nuevamente, dice: se fructificaron, se multiplicaron, se aumentaron, se fortalecieron en extremo y se llenó la tierra. 6 palabras nos narra el escritor de Shemot para decir qué había pasado con el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Dice un Midrash que se usaron estas 6 palabras porque las mujeres hebreas, cuando daban a luz, daban sextillizos. Daban sextillizos, daban de a 6 hijos. ¿Sería posible eso? ¿Ustedes creen que eso sería posible? ¿Qué dijo Dios en Génesis capítulo 1, verso 28? Los bendijo y les dijo: multiplíquense, fructifíquense, extiéndanse, señoreen, tomen toda la tierra. Es decir, no se podría multiplicar ese pueblo de uno en uno. El vientre de las mujeres hebreas era tan productivo que dice, según el Midrash, esto es un Midrash, dice según este verso, que producían hasta de a 6 hijos por parto.
¿Por qué podemos encontrar la certeza a este verso? Léalo inmediatamente, dice: entre tanto, verso 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José y dijo a su pueblo. Oh, momentico, un nuevo rey que no conoció a José. A ver, perdónenme. El presidente Obama de los Estados Unidos de América acaba de salir de su presidencia. Ingresó el presidente Trump. El presidente Trump llega como nuevo presidente de esta nación y no sabe todo lo que el presidente Obama hizo. Inmediatamente el primer día empezó a cambiar las leyes que el otro había dejado. Y hasta este momento está alterando las leyes. Lo que él hizo no me parece. El Obamacare no lo quiero. Lo de migración yo lo voy a manejar. En las circunstancias de las armas yo tomo el control. El nuevo presidente sabe todo lo que su anterior hizo, de acuerdo o no de acuerdo, conoce. Pero aquí nos dice que entró un nuevo rey que no tenía ni idea absolutamente quién era José. Eso nos daría a entender que el nuevo rey ni siquiera leía los libros de historia. Han pasado muchos años, pero no, aquí dice uno nuevo, es decir, el que estaba murió y aquí hay uno nuevo. Pero así hayan pasado 200 años, que no han pasado 200 años, así han pasado esos 100 años que estamos considerando, este nuevo rey, es imposible que en Egipto nadie conozca lo que José hizo. Todos saben quién era José. Todos supieron quién era Jacob. Recuerden lo que leímos la semana anterior. Cuando Jacob murió, ¿qué pasó? Todo Egipto lloró durante 70 días a Jacob. ¿Cómo es que este verso nos dice que aquí este rey no tenía ni la menor idea quién era José? Ni quiénes eran las 12 tribus, ni quiénes eran este pueblo. Entonces el siguiente verso inmediatamente nos dice, he aquí, atención, por primera vez un egipcio, el rey, llama a la familia de Jacob pueblo. Subráyelo en su Biblia, por favor. Usted tiene que subrayar ese punto porque esto es importantísimo. Aquí ya no son una familia, la familia de Jacob. Aquí el rey dice, he aquí, el pueblo, la nación de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Un momento. Voy a ponerlo en siglo XXI. El presidente Trump dice, un momento, las leyes de migración tenemos que hacer ese muro inmediatamente, cueste lo que cueste, porque todos esos emigrantes latinos son mayor y más fuerte que nosotros. ¿Será posible eso? ¿Será posible eso? No. O sea, por más, nosotros somos, creo que el 7 o 8% de la población de los Estados Unidos de América. No tengo el dato exacto, si Camilo lo tiene, por favor, corrígame. Pero nosotros no somos la mayoría de los Estados Unidos de América. Es decir, este es un país de americanos. ¿Me están entendiendo? Vamos a decir, si hay 1 millón de americanos, nosotros somos 700,000 personas. Para que tengan una idea. Pero aquí el faraón dice, este pueblo ha crecido tanto que es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo sería? Entonces ahora entiende por qué tenían de a 6 hijos. Porque era que se multiplicaban de una manera impresionante. Pero era una palabra que Dios le había dado ¿a quién? A Abraham. Le dijo, y tu pueblo se multiplicará como la arena del mar. Aquí se está cumpliendo esa palabra. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Wow. No voy a detenerme en esto porque esto lo mencioné ayer, solo quería hacer la introducción para que recordemos entonces qué está pasando aquí. La pastora dijo entonces, habló de emuná, y quiero retomar el tema de emuná un momento. ¿Por qué razón Dios permitió que su pueblo, ahora la nación de Israel, después de más o menos 100 años de abundancia, en esos 100 años de abundancia que hizo el pueblo de Israel, montaron empresas, negocios, tenían landscaping, tenían concrete, tenían las compañías, las cortes de belleza, el salón, tenían las limpiezas de casas, tenían empresas, las boutiques, los negocios, la carne, las pieles. El pueblo de Israel era próspero en gran manera, ¿de acuerdo? Durante esos 100 años. Faraón se da cuenta de que es una gente extremadamente mayor, crecen, aumentan. Entonces viene el primer hombre de la tierra antisemita que podemos encontrar. ¿Quién es? El faraón de Egipto. ¿Qué hace el faraón de Egipto? Llama a las pasteras, dice, vamos, tenemos que hacer algo contra este pueblo. ¿Qué dice entonces?
vamos a hacer algo, porque esto que está sucediendo nos puede ser delicado. Dice, no sea que se multipliquen tanto, que se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros. Pero observen, aquí no dice que peleen contra nosotros y nos derroten. El temor de Faraón no era que lo derrotaran estos. El temor de Faraón, ¿cuál era? Lo voy a volver a leer para que usted lo concluya. Miren, perdónenme que haga este énfasis en lo siguiente. Hermanos, es que con todo respeto, no me lo tomen a mal. No me tomen a mal lo que voy a decir. No sabemos leer. Digo, no sabemos, me incluyo. Esto yo lo he leído 1000 veces y apenas hasta ahora lo estoy tratando de entender. No sabemos leer. No leemos con puntuación. No leemos una coma, no leemos un punto, no leemos una tilde. Y cuando no leemos esa puntuación, toda la lectura se daña. Eso está puesto para que lo entendamos. Observen, él dijo, estos son demasiados, que no se vayan a unir con nuestros enemigos, porque acontecerá que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros. ¿Y peleen contra nosotros y qué? No dice, y nos derroten. No dice, y nos derroten. Dice, y se vayan. El temor de Faraón era que el pueblo de Israel se fuera. ¿Sabe cuál es el temor de los Estados Unidos con el pueblo de Israel? Que se vayan. El día que los judíos salgan de los Estados Unidos de América, seremos tan pobres como cualquier país pobre de Latinoamérica. Porque lo que sostiene la economía, la bolsa de valores, los dueños, los que dirigen, los que controlan los billetes del mundo están en América y se llama el pueblo judío. Y si el pueblo judío sale de América, América es nada en la economía. Y aquí Faraón está diciendo exactamente lo mismo. A mí no me preocupa que se unan con nuestros enemigos y nos ataquen, porque los enfrentamos. Pero lo que me preocupa es que si los enfrentamos, estos israelitas se nos vayan. ¿Ven lo interesante? ¿Captan esto? ¿Ven cómo nos cambia el concepto? ¿Por qué? Porque Faraón sabía que este pueblo era tan extraordinariamente próspero. Faraón sabía, observen que sí sabía. Faraón sabía que José había prosperado a Egipto en gran manera. Faraón sabía que si no es por José, el faraón anterior nunca hubiese logrado superar ¿qué? La crisis, la hambruna, la escasez. Faraón sabía que este pueblo de Israel había hecho de Egipto una gran productividad, una nación próspera. Por eso aquí este verso nos dice, y el temor de Faraón era que este pueblo se fueran de su tierra. ¿Lo captaron? ¿Lo habían visto así alguna vez? ¿Verdad que no? Muy interesante. Ahora, permítanme ir al texto y desarrollamos un poco más en detalle el texto que tengo para hoy porque es bien profundo. Éxodo capítulo 1, verso 7 nos dice, y los hijos se multiplicaron, y ya lo vimos. Vimos que el faraón no conocía entonces quién era José. Ahora, los planes del Padre Eterno son más altos que los planes del hombre. Por favor, dígalo conmigo. Los planes del Padre son más altos que mis planes. La pastora mencionó emuná. Escriba esto por favor en sus notas. A propósito, no tenemos los parachá escritos. Traigan sus cuadernos, sus agendas, escriban. No. Mami, tienen que escribir. Perdón, pastora, disculpe. Necesito que escriban. Es que uno no va a la escuela, usted no va a la escuela ni a la universidad, José. En la universidad te entregan todo por escrito. No, señor, a trabajar, a escribir. Uno va a la escuela a escribir, a estudiar. Aquí estamos en una quejilá, estamos en una techivá, estudiando, aprendiendo. Hay que escribir. Edgar, papel y lápiz. Ustedes tienen celulares, les estoy permitiendo los celulares. Escriban, vea contactos, escriban. Miren, emuná. Vi a mis hermanos aquí al frente. Queremos recibir una bendición de emuná, gloria a Dios. Cuando nosotros nos dicen queremos recibir una bendición, ahí estamos. Pero el pueblo de Israel recibió una bendición desde Abraham, y a los 100 años después de la muerte de José, ¿qué pasó? Se convirtieron en esclavos. Dios, ¿por qué permitiste que el pueblo de Israel se volviera esclavo? Es la pregunta del millón. Dígalo conmigo. ¿Por qué nunca llegaron al nivel de emuná que tuvo José? ¿Tú quieres tu bendición? Todos pasamos para recibir la bendición.
La respuesta es: tu bendición será tan alta conforme tu nivel de emuná con Dios. José fue vendido como esclavo, estuvo en un pozo, fue vendido como esclavo, pasó a Egipto, estuvo preso, fue calumniado, difamado, criticado, murmurado, todas las adversidades, pero nunca el emuná, mire, no estoy diciendo fe, la emuná de José nunca bajó de nivel. Cuando José recibió a sus hermanos en Egipto, ¿qué hizo? Los trajo y les dijo: no van a vivir en ningún otro lugar de Egipto, sino los quiero en la tierra de Gosén. Porque la tierra de Gosén, ¿qué significa? La tierra del Mashiach, la tierra de bendición, la tierra de los pastos. Allí dijo: necesito tenerlos en un lugar de protección. No vaya a ser que estos 12 se me asimilen, no sea que estos 12 se me vuelvan egipcios. Los necesito tener en una zona de protección, cuidarlos. Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Y era lo que José pensaba: no puedo permitir que mis hijos se contaminen con el mundo. Cuando nosotros hablamos a ustedes, padres, y les decimos cuidado con sus hijos, lo que estamos haciendo es exactamente lo que José hizo con sus hermanos: protegerlos en Gosén. Pero sin embargo, aunque vimos que los hermanos de José habían logrado tener un nivel alto de techuvá, de arrepentimiento, nunca lograron llegar al nivel de emuná que tenía José. Pruébeme eso, pastor. Claro que sí, con mucho gusto. Observen, cuando muere Jacob, ¿qué pasó con los hermanos de José? Dijeron: no, ahora se murió Jacob, ahora sí José se va a vengar de nosotros. Ahora sí José nos va a decir: pues ustedes los que me vendieron. No, ¿qué? El corazón de José estaba ¿cómo? Limpio. En el corazón de José no había envidia, en el corazón de José no había celo, en el corazón de José no habían emociones, en el corazón de José no había venganza. En el corazón de José estaba Yeshua. Entonces los hermanos sintieron temor y se le acercaron y le dijeron: José, nuestro padre ha muerto, seremos tus esclavos. Seremos tus esclavos. Mentalidad de pecado. ¿Me están captando? Y José les dijo: ¿cómo se les ocurre, hermanos, que ustedes van a ser mis esclavos? Ustedes son mi sangre, ustedes son mis hermanos, ustedes son mis carnales. ¿Cómo se les ocurre que ustedes van a ser esclavos míos? Ustedes ahora están en un nivel de emuná. Ustedes tienen que, la preocupación de José es que ellos subieran a su nivel de emuná. ¿Por qué pasaron a esclavitud? Porque no superaron el nivel de emuná. Por favor, ¿alguien me está captando lo que estoy diciendo? Yo quiero, Señor, bendíceme, 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 bendíceme. El Señor te está diciendo: te voy a bendecir si subes tu nivel de fe a un nivel de emuná, a un nivel alto. ¿Por qué Moisés llegó a ser ese hombre de comunión abierta, VIP con el Padre Eterno? Porque su nivel de emuná era total. 2 principios para la emuná, escríbalos. Número 1, por eso escogí este día para colocarme la kipá. No se cae, de ahí no se cae. Usted sabe que la kipá no puede estar de medio lado, ¿no? ¿Por qué? Porque si la kipá queda de medio lado significa que usted es soltero. No, es cierto. Entonces, si me la ven de medio lado, corríjanme inmediatamente: pastor, cásese. No, en serio, la kipá tiene que estar en el centro. Si la coloca de medio lado, es una señal que uno envía un mensaje ahí: estoy soltero. Bueno, 2 principios de emuná. Número 1, escríbalo por favor: Dios eterno es mi Padre poderoso, fiel, de quien yo dependo. Por eso tengo una cobertura con la que yo reconozco que Dios eterno está sobre mí. Es el primer principio de emuná. ¿Lo captaron? ¿Saben por qué los judíos utilizan su kipá? No es para que no es para que se identifiquen simplemente como judíos, sino porque ellos, su primer principio de emuná es reconocer que Dios Supremo es el Dios Todopoderoso. Tú no dependes de un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es un amigo que tiene un amigo que tiene una máquina que me puede facilitar, que tiene una empresa que me puede ayudar, que tiene un abogado que me puede ayudar, que tiene lo que sea. No, mi Dios Supremo es todopoderoso. Primer principio de emuná. Segundo principio de emuná: el mal no existe. En
¿Necesitan que explique eso? El mal no existe. Principio de fe, el mal no existe. Miren, José camina por el desierto buscando a sus hermanos. En medio del desierto, día y noche, en medio de la serpiente, las fieras, los coyotes, no los coyotes estos no, sino los coyotes, los verdaderos, los salvajes. José pasó sin problema. Pero sus hermanos a la distancia, cuando lo vieron, ahí viene ese, conspiraron y trataron de matarlo. ¿Quiénes? ¿Las fieras? ¿Las serpientes? ¿Los coyotes? No, sus hermanos. Cuídese de sus hermanos, no se cuide de las fieras, cuídese de sus hermanos. Mi pastor, eso está muy fuerte. Amigo ratón del queso, dice un dicho por ahí popular. Johnny sabe qué es. 2, lo colocan en un pozo. Lo colocan en un pozo. Lo colocan en un pozo. Un pozo seco, pero lleno de serpientes, de escorpiones. ¿Algo le pasó a José? El mal no existe. ¿Para quién? Para quienes caminan en obediencia y protección del Padre Eterno. No para el que dice, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. No, yo soy cristiano. No, para quien obedece la palabra del Señor. Obediencia. Entonces, todo, ¿por qué? Lea, ¿qué dice la palabra? Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si todas las cosas nos ayudan para bien, el mal no existe. ¿Me están entendiendo esto? O sea, si tú partes de ese presupuesto, tuviste una dificultad, una adversidad, un ticket, como ha pasado, un ticket, y usted dice, uy, pero qué problema con ese ticket, ¿de qué te libró Dios en ese momento? Nosotros cuando algo nos sucede, se poncha el carro, no sé, alguna circunstancia pasa, o una crisis, o una dificultad, una adversidad, nosotros vemos que algo malo está pasando, pero lo que Dios está diciendo, estoy usando esta herramienta para llamarte la atención, porque quiero tratar contigo, porque te quiero bendecir. José, ¿qué le dice José a sus hermanos cuando se encuentra con ellos tiempo después y se revela a sus hermanos? Les dice, no se preocupen, hermanos. No fue de ustedes que me enterraran en ese pozo, que me vendieran a esa caravana. No fue de ustedes, fue de Dios que esto pasara para que hoy yo pueda estar en esta posición. Gracias, hermanos, por haberme pateado. Porque el mal no existe. Ahora, el mal existe según tu fe, según tu emuná, pero cuando tú caminas en el emuná de Dios, en medio de la prueba y la adversidad, tú dices, Dios, muéstrame qué propósito tienes con esta situación. Porque yo sé que de esta oportunidad tú algo grande vas a hacer en mi vida. ¿Lo captaron? ¿Hasta ahí vamos bien? A ver si podemos empezar. El faraón entonces empezó a trabajar una serie de situaciones con el fin y el propósito de ¿qué? De tratar con el pueblo. Mire qué hizo el faraón, vamos en orden. Primero, ¿qué hizo? Puso tributos. Estos tributos aquí no eran el IRS. Estos tributos aquí eran poner un trabajo a los hombres que debían ir a construir casas para el faraón, que construyeron, ¿cuáles son? Pitón y Ramesés, que eran lugares donde se atesoraban riquezas del faraón. ¿Quiénes construyeron esos lugares? El pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Israel. ¿Cómo lo construían? Los hombres debían ir 2 o 3 meses a trabajar gratuitamente, obligatoriamente en ese lugar. Lo que en nuestros países en algunos se llama el servicio militar obligatorio. Yo presté un servicio militar obligatorio por 1 año, 12 meses en el ejército. ¿De acuerdo? Estos hombres de Israel debían ir a trabajar al faraón por 3 meses gratuitamente. Esos son los tributos. Pero ¿cuál era la intención de faraón quitar a un hombre de su casa 3 meses? Que no tuvieran hijos. Ellos dijeron, una manera como podemos evitar que estas mujeres se reproduzcan tanto es quitarle ¿qué? Pero más que la palabra marido, una palabra más técnica, más espiritual. Para que no les enseñara el Torah. Bueno, pero enseñándolos o no enseñándoles Torah iban a seguir teniendo hijos. Aquí hay una palabra que quiero resaltar.
¿Quién me ayuda con esa palabra? Yo no quiero adelantar, quiero que usted me dé la palabra. ¿Cuándo quitan al varón por un tiempo? Sí, hermana Anita, más que la cobertura, la tienen ahí. ¿Qué es? Para ti, perdón, pastor, dame la palabra. ¿Qué es? Aquí es una cosa de nosotros, atención. ¿Cuándo quitan al varón? ¿Qué quitan? Gracias, hermana Mireya, excelente, la semilla. ¿Están observando? Miren, lo que el faraón está queriendo hacer desde este principio hasta nuestros días hoy es eliminar la semilla del pueblo de Israel. ¿Por qué atacan a Israel permanentemente? Los bombardeos, los aviones, las bombas. Porque quieren matar, ¿qué? La semilla. ¿Qué hizo Adolfo Hitler? No, esta equipa me está poniendo muy soltero. Perdón, me pongo esta para que no se me voltee tanto para allá. ¿Qué hizo Adolfo Hitler? ¿Qué quiso matar Adolfo Hitler? La semilla del pueblo de Israel. Un holocausto, 6 millones de pueblo. ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo España con la llamada cómo? La Inquisición en España. ¿Qué hizo? Matar la semilla. Entonces lo primero que Faraón nos muestra en esta escena es que él lo que dice es: voy a tomar a los hombres y los voy a separar, quito la semilla. ¿Y pero qué pasó? Miren, quitó la semilla y ¿qué pasó? Pero cuando quitó la semilla, más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. Oiga, estas mujeres se multiplicaban y crecían por ósmosis. Se iban hasta la edificación. Bueno, podría ser un muy buen análisis. Lo interesante de la historia aquí es que aún quitando la semilla, oiga, estas mujeres se seguían reproduciendo. Es que era por el olor simplemente, mejor dicho, por ¡pum!, el pensamiento y ¡pum!, embarazadas. Yo no sabía, en toda mi ignorancia, perdónenme, yo no sabía, en estos días estando visitando el corral de Lía, con todos sus pollos, sus gallinas y demás, me enteré que las gallinas no necesitan gallo para tener huevos. Oiga, yo no sabía eso, perdóneme. Digan, qué ignorancia, pastor, ¿cómo no va a saber usted? Se nota que usted no es de rancho. Yo no sabía, usted sí sabía. José, ¿tú sabías eso? José tampoco sabía. Fue a la universidad y no sabe eso. Porque eso no lo enseñan en la universidad. Edgar, ¿tú sabías que las gallinas ponen huevos sin necesidad de tener un gallo? Increíble eso. Pues así están las mujeres hebreas. Sin semilla y seguían. Es que aquí lo dice, vea, los quitó. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Lo número 2, empezaron a tratarlos más fuerte. Amargaron su vida con una dura servidumbre, los llevan a una condición de servidumbre. Es decir, estos empresarios, estos hombres económicamente solventes, estos hombres de negocios, ahora los convierten en servidumbre de Israel, de Egipto. Y los ponen en todo labor para hacer ladrillos y los convierten de ser banqueros, empresarios y demás, los convierten ¿en qué? En ladrilleros. Esa palabra yo la he utilizado unas 2 o 3 veces acá y les he pedido, por favor, no quiero de ninguna manera que se ofendan. Pero la experiencia que estoy narrando aquí es la experiencia que vivimos en este país. Hemos venido a esta nación, poderosa nación del mundo, ¿de acuerdo? Y en esta nación, no importa el título que tú traigas, no importa el doctorado que tú traigas, no importa la maestría que tú traigas de tu país, si no está avalada en este país, de nada te sirve tu título. Entonces en este país, el ingeniero, el médico, el agrónomo que vino a este país y no trae un título y lo avala en este país y se lo validan, entonces ¿qué hace? Trabaja ¿en qué trabajo? En los trabajos que todos nosotros hacemos. ¿Cuáles? Cortar yardas, hacer chirro, trabajar en pintura, hacer esto, y nos volvimos ladrilleros. Pero el problema no es que nos volvamos ladrilleros, sino que el problema es que nos quedamos ahí. Y eso no fue lo que Dios nos trajo a hacer. Dios trajo a hombres de muchos lugares, de diferentes naciones, a esta nación. Pasamos por ser ladrilleros
Yo empecé como lavador de platos, hermana, y subí ¿a dónde? Y me ascendieron a dishwasher. Una cosa extraordinaria. Eso es una cosa maravillosa. Pero la gente viene y se queda como dishwasher 30 años. Y el Señor te da la oportunidad, dígalo conmigo. ¿Qué somos nosotros, por favor? ¿Qué somos nosotros? Casa de Efraín, casa de Israel. Somos un pueblo de bendición. Recuerden que dijimos la semana anterior, la enseñanza del año pasado, de la semana pasada. Si a usted le quedó clara su enseñanza, usted tiene que saber con claridad en su corazón que usted no es pueblo gentil. Pueblo gentil es pueblo sin Dios. Nosotros somos casa de Israel, y como somos casa de Israel esparcidos por las naciones, nosotros tenemos la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Alguien puede decir un amén? Pues si usted dijo un amén y usted tiene esa bendición de Dios, entonces usted no puede quedarse como ladrillero. Porque este pueblo, después de tenerlo todo, fue sometido a servidumbre y se quedaron como ladrilleros y permanecieron como ladrilleros 100 años más. ¿Me captaron esto? 100 años más, es más, 110 años más permanecieron como ladrilleros. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque les faltó emuná. ¿Lo captaron? ¿Logré cerrar la idea? ¿Logré cerrar la idea? Entonces, les faltó emuná. ¿Qué hizo inmediatamente entonces el faraón? Dice que llamó ¿a quién? A unas mujeres llamadas Cifra y Fúa. ¿Para qué? Eran mujeres parteras. Hay mucho que hablar sobre el tema. Tengo aquí todo un estudio sobre el tema, no lo puedo ahondar ahora, por supuesto. Pero Cifra y Fúa eran mujeres parteras. No se sabe por qué. Cifra y Fúa, dos mujeres parteras para 1 millón de personas. Imposible, o sea, ¿a qué hora? Es como decir, en Carolina del Norte tener dos ambulancias. Pues imposible, jamás. Cada pueblo mínimo tiene mínimo, cada pueblo por pequeño que sea, como este que tenemos aquí, mínimo aquí hay 2 o 3 ambulancias en este pequeño pueblo. Si es una ciudad más grande tendrá 20, otra tendrá 100, otra tendrá 500. Yo no sé Nueva York cuántas ambulancias puede tener. ¿Me están captando? Pero aquí nos habla de 2 parteras. Vale la pena preguntarse, ¿eran las jefes de las parteras? ¿Eran parteras simplemente? Pregunta, ¿eran egipcias? Pregunta, ¿eran hebreas? No sé, lo que sí sé aquí es que Faraón las mandó llamar. Entonces mi pregunta es, ¿Faraón mandó llamar a unas hebreas? No entico. ¿Faraón manda llamar a una hispana para que venga a cuidarle a sus niñas? ¿Trun? Sí, ¿por qué no? ¿Me están captando? Son pequeñas cosas que tenemos que analizar. Lo interesante aquí es que fueran egipcias, o si son hebreas, tienen conexión con Faraón porque el Faraón las mandó llamar. Pero además, no solamente las manda a llamar, sino que les dice, a partir de hoy, esto es una cosa entre nosotros, aquí entre nos. A partir de hoy, cuando ustedes asistan a las mujeres hebreas en los partos, tan pronto como ustedes vean el... A mí no me gusta usar la palabra el sexo, creo que la palabra sexo no es correcta. ¿Cuál es la palabra, hermana Pili? Corríjame, por favor. ¿Quién me da la palabra correcta? Hay otra palabra distinta a sexo. No. El género, gracias hermana Dalia, esa es la palabra que estoy buscando. Cuando ustedes, la palabra dice sí, el sexo, pero yo creo que el punto aquí no es el sexo. Cuando ustedes vean el género masculino o femenino, gracias, cuando ustedes vean el género, si es masculino, mátenlo. ¿Qué mata? La semilla. Observen que estoy hablando de semilla, maten la semilla. Si no es masculino, si es femenino, déjanla vivir. Pero atención, esto es un asunto en secreto. Esto es una cosa del faraón con las parteras, que esto nadie lo sepa. Hay varias hipótesis. ¿Cómo una partera puede matar a un bebé en el momento del nacimiento? ¿Cómo se les ocurre? Podría ser una, pero dejarlo caer no significa que muera. Porque Mefiboset
se le resbaló, dice, comillas, se le resbaló a la partera y quedó cuadrapléjico. ¿Ven? No murió. Entonces, la partera aquí tenía que asegurarse de que el niño muriera. Dicen que de acuerdo a la posición, habían dos posiciones como la mujer tenía el niño, prácticamente sentada en una silla, de tal manera que en el momento en que el niño sale, la primera persona que podía ver inmediatamente el género de la persona, del nacimiento, era la partera. Si ella notaba que era un niño, ella tenía la capacidad en una milésima de segundo, ¿de qué? De desnucarlo, en un segundo. Es un bebé muy frágil, lo estrangulaba en un segundo, nadie lo notaba. Oh, el niño nació muerto. Esa era la habilidad de una partera. La segunda posibilidad es que lo dejara caer, evidentemente, confiando de que en el golpe muriera, evidentemente. Ahora, dice que al dejarlo caer era porque la posición en la que la mujer tenía, el niño era en una posición más alta, de tal manera que si lo dejaban caer de cabeza, el niño moría. Bueno, son detalles. Pero lo que quiero que resaltemos aquí es que inmediatamente las parteras, ¿qué hicieron? Dice la palabra que tuvieron temor a Jehová, temor al Padre, y nunca obedecieron la orden del faraón. Si tuvieron temor a Jehová, concluyamos dos cosas. Si eran hebreas, conocían por supuesto la Torá, o por lo menos los principios de la palabra. Si eran egipcias, ¿qué pasó con las egipcias? Habían reconocido al Dios de los hebreos. ¿Lo captaron? Porque la palabra aquí es muy importante. Tuvieron temor de Yahweh. Entonces, si eran hebreas, obviamente tenían temor de Dios. Pero si eran egipcias, se convirtieron al Dios de los hebreos y conocían del Dios de los hebreos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Avancemos. Las parteras hebreas, ya lo mencionamos, son muchos los temas. La canasta. Siguiente capítulo, vamos a avanzar un poquito en este tema. Todos conocemos la historia. Faraón, finalmente, cuando ve que las parteras no cumplen con su orden, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente plan? Dice, le dijo a todo el pueblo de Egipto, esto es como, hablemoslo en territorio de hoy, Trump le dice a todos los americanos, hispano que se le cruce por el camino, mátenlo. Fue lo que hizo Faraón aquí, le dijo a todo el pueblo de Egipto, hebreo, israelita, que nazca, mátenlo. Ya no eran unas parteras, ahora era todo el pueblo tenía la obligación. Si usted vive en un barrio donde usted sabe que hay israelitas y sabe que hay una mujer embarazada, usted tiene que estar atento al parto y cuando ese niño nazca, mátelo. Ahora no era una orden para parteras, ahora era una orden para todo el pueblo. Debían obedecer, dígalo conmigo, el primer infanticidio de la historia. Es decir, ese fue el primer holocausto que la Biblia nos narra, porque aquí murieron miles de niños. Aquí no fue gratuito, aquí murieron miles de niños en este. Claro, si en un parto habían 6 o 4 o 3 y los mataban, pues aquí murieron miles de niños murieron acá. ¿Por una orden de quién? De Faraón. Ahora, nace un niño Jocabet y Amram dan a luz un niño. Durante 3 meses lo guardan. Aquí hay un aspecto interesante. Dice que la mamá y el papá cuando vieron al niño, ¿qué vieron? ¿Usted ha visto algún papá y alguna mamá que vean a su niño y digan, uy, pero qué feo, qué cosa tan horrible, qué es eso? ¿Usted le ha pasado? Bueno, yo no sé ustedes, cada quien conoce su experiencia personal, pero uno cuando ve nacer a su hijo, uno lo ve y dice, ay, divino, qué belleza, ay, qué cosa más linda, igualito a mí, ay, divino, bebé. O sea, la Biblia resalta que cuando Jocabet y Amram vieron al niño, dijeron, es hermoso. Hay algunos midrash que dicen que el niño nació tan hermosamente bonito que incluso nació con la circuncisión. Eso es un midrash. Sabemos que la circuncisión es a los ¿qué? A los 8 días. Pero un momentico, ¿aquí había Torá? ¿Había orden de circuncisión? El primero que se circuncidó fue Abraham. Entonces ya el pueblo de Israel tenía el pacto del Brit Milá.
Lo que no sabemos, no quiero entrar con el Midrash, si nació con circuncisión, pero lo que sí quiero resaltar es que cuando la mamá prepara la canastica y toda esta historia, ya la estudiamos el año pasado y la coloca en el río y esas aguas tienen que ver algo muy importante, ahora eso sí lo quiero leer, nos damos cuenta que al momento en que Batia recoge al niño, lo primero es que ella al verlo, ¿qué ve? Un niño circuncidado. O sea, no lo identificó por su físico, lo identificó por su circuncisión. Inmediatamente Batia dice, este es un niño israelita. ¿Están conmigo? Esto es muy importante. Ella ve que es un niño israelita y sin embargo ella lo adopta. Entonces, en este parashá, que es demasiado extenso y no voy a poder continuar con todo, quiero resaltar básicamente 4 aspectos interesantes de acá. ¿Ya es tiempo? ¡Oh, Dios mío, y no he empezado! Escúchenme, observen. Las parteras, tome nota de estas 4 personas, estúdielas en casa. Las parteras, Batia, Yitro y Séfora. ¿Por qué, pastor, estos 4 personajes? Muy bien, hermano Luis. Las parteras, hebreas o egipcias, conocían del Señor, tenían temor de Dios y nunca obedecieron la orden de Faraón. Por lo tanto, hay que resaltarlas. Si eran hebreas, conocían de la palabra. Si eran egipcias, tuvieron el valor de contrariar la orden de Faraón y salvar la vida, salvar la semilla del pueblo de Israel. Por lo tanto, hay que considerar ese aspecto. Número 1. Número 2, Batia. ¿Quién es Batia? La hija de Faraón. Por favor, la hija de Faraón encuentra a un niño y lo primero que ella encuentra en ese niño es que es un niño circuncidado. Ella sabe que es una israelita y esta mujer, por encima de la orden de su padre, el Faraón, lo adopta. ¿Les parece poca cosa? Eso es maravillosamente apasionante. 3. Tendríamos que irnos casi al capítulo 6, 5. Yitro. Parafraseemos la historia. Faraón adoptan a Moisés. Moisés crece en el palacio del faraón, se educa, se prepara, se forma, se establece. Pregunta, ¿en qué momento Moshe sabe que él es un hebreo? Creo que lo sabe desde pequeñito porque a él la que lo crió. Muy interesante análisis, muy interesante el análisis, hermano Luis, perfecto. Suponemos que Moisés desde muy niño conoció, bueno, suponemos no, yo quiero que lo veamos con un texto bíblico. Sabemos que la mamá fue la que lo amamantó, que su hermana lo cuidó, es decir, él creció siendo un israelita, fue amamantado por el pecho de su mamá, de Jocabet, ¿están conmigo? Por lo tanto, Moisés desde niño sabía que su verdadera identidad, él era circuncidado. Es que la circuncisión es el máximo, la máxima señal de ser pueblo de Israel. La circuncisión. La circuncisión del corazón. Muy bien, pero atención. Crece en algún momento de la historia, usted conoce la historia, vemos que Moshe observa cómo un egipcio está haciendo ¿qué? Maltratando ¿a quién? A un hebreo, a un israelita. Y cuando él ve que este egipcio está maltratando a un israelita, un israelita puede haber sido de la tribu de Judá, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Leví, porque es que normalmente la enseñanza dice, y vio que estaba maltratando a un judío. No, pues no sabemos. Sabemos que era un israelita porque era un hebreo, pero no nos dice de qué tribu en particular. Lo importante aquí es que Moisés observó que a uno de sus congéneres, de sus hebreos, lo estaban maltratando, por lo tanto él enfrenta la situación y causa la muerte del egipcio. Razón por la cual, ¿qué sucede? Se ve en la obligación de huir de allí. Faraón inmediatamente ordena su persecución con el ánimo de ¿qué? No de capturarlo y de juzgarlo, sino con el ánimo de ¿qué?
de matarlo, porque Faraón sabía que ese hebreo llamado Moisés había matado a uno de los egipcios. Por lo tanto, Faraón, sabiendo que era un hijo adoptivo, pero que era hebreo, él dijo, no, tráiganmelo y lo vamos a matar. ¿De acuerdo? Ahora bien, Moisés sale de la historia ¿por cuánto tiempo? 40 años. En el camino se encuentra con unas mujeres que están en un pozo tratando de tomar el agua, de recoger el agua. Este pozo tiene una tipología, el agua tiene otra tipología, no voy a entrarme en este detalle, lastimosamente no puedo hacerlo, no tengo el tiempo, pero lo importante es que allí Moisés, ¿qué hace? Las defiende de los pastores enemigos, digamos. Las mujeres regresan a casa de su padre Yitro y Yitro les pregunta, hijas, ¿por qué llegaron tan temprano hoy? Padre, pues estábamos recogiendo el agua y tú sabes, los pastores vinieron y quisieron evitarnos y un hombre egipcio nos defendió. Y Yitro inmediatamente entiende que no puede haber sido un egipcio porque los egipcios ¿qué? Odian a los pastores. Y estas son pastoras. Y si eran egipcios, las matan. Entonces cuando él le dice, cuando ellas le dicen a su padre, es que un egipcio nos salvó, nos ayudó, Yitro inmediatamente dice, no. ¿Quién es ese hombre? Traigan a ese hombre, invítenlo a comer, tiene que venir a cenar con nosotros, porque en el corazón de Yitro inmediatamente había una respuesta, no puede ser un egipcio. No puede ser un egipcio. Tiene que ser un israelita. Cuando él lo ve llegar y lo identifica y conoce la historia de Moisés y todos estos asuntos en detalle, observen, ¿quién es Yitro? Sacerdote de Madián. ¿Quién es Madián? ¿Perdón? Uno de los descendientes de Abraham con Sétura. Oh, importantísimo. Eso significa que Yitro, sacerdote de Madián, venía del linaje de Abraham con Sétura, pero era un sacerdote que practicaba, comillas, una religión de idolatría. Pero no significa que no conociera de los principios y los fundamentos de la fe de su padre Abraham. ¿Están conmigo? Solo que tenía un fundamento de idolatría. Yitro, entonces aquí Yitro va a ocupar un papel importantísimo. Madián va a ocupar un papel importantísimo, aunque conoce del Señor, tiene dioses paganos, pero sin embargo, cuando Moisés llega allí, ¿qué hace? ¿Le entrega a quién? A su hija Séfora. La mujer Cusita. ¿Qué significa Cusita? ¿Se los digo? ¿Me dan media horita más? No empecemos. Ay, pastor, no, diría Camilo, ahí no empieces, papi. Cusita, conocemos una región que es la región de Cus, Etiopía, piel negra. Pero los estudiosos han llegado a la conclusión de que no. ¿Por qué? Porque es que esta Séfora no viene de Etiopía. Séfora es de Madián. Entonces, si es de Madián, no podemos decir que es de... O sea, si es de Carolina del Norte, no podemos decir que es de Cancún. ¿Me están entendiendo? Siempre se ha dicho que es Cusita, morena, porque conocemos la nación o el lugar, el pueblo de Cus, en Etiopía. Pero es que Madián no es de Etiopía. Séfora no es de Etiopía. Séfora es de Madián. Entonces la palabra Cusita no habla de morena, habla de belleza. Era una mujer muy hermosa. Sin embargo, con todo y lo hermosa que era, no cabe aquí, o cabe mejor aquí una pregunta, y es, ¿cómo es que Moshe, de la familia de Leví, del pueblo de Israel, de las 12 tribus, se casó con una mujer pagana? ¿Quién me resuelve ese nudo? Resolvámoslo. ¿Quién es Yitro? Un descendiente de Abraham, que conocía de la palabra que Abraham había transmitido a través de sus hijos, porque Abraham les transmitió la palabra a ellos, la Torá. Ahora, Séfora, ¿conocía o no conocía de Dios?
Conocía de Dios, pero ¿qué hacía Séfora? Tenía idolatría con otros dioses. Pero para que Moisés se casara con ella, no se casó con ella por ser cusita, qué cusita más linda, sino se casó con una mujer bella porque ella tenía un corazón convertido a Yahweh. Y Moisés identifica en ella la conversión como mujer de Dios. ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿Cómo? Cuando Moisés sale de la casa de Madián, aprobado, bendecido por Yitro, y va de regreso a Egipto, Dios lo alcanza, lo busca y pretende, dice, y la ira de Dios lo quiso matar. ¿Por qué lo quiso matar? Porque a Moisés se le pasó por alto en su afán de regresar a Egipto de circuncidar a su segundo hijo. ¿Cuál era su segundo hijo? Eliezer. ¿El primer hijo cuál es? Gerson. Muy bien, excelente. Entonces, cuando Séfora ve la situación y dice y encuentra a Moisés a punto de morir, entonces ella toma un pedernal y ¿qué hace? Circuncida al niño. Esto nos está mostrando que ella conocía el Brit Milá. Ella conocía el pacto de Israel con Dios. ¿Están conmigo? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que hoy, para los judíos, por ejemplo, para el pueblo judío, hoy, para el pueblo judío es una prohibición que un judío se case con no mujer judía. ¿De acuerdo? Un judío no puede casarse con una mujer que no sea judía. Pero, ¿por qué Moisés se casó con una mujer no israelita? Pagana, idólatra. Número 1, porque tuvo conversión. Número 2, porque conocía la palabra. ¿De acuerdo? ¿Y qué la hizo a ella ser ahora una mujer israelita? La ciudadanía. Le dio papeles. Moisés le dio papeles a Séfora. Ahora Séfora, que era una idólatra, recibe del Señor y pasa a ser del pueblo de Israel. Por eso, cuando un judío hoy se casa con una mujer que no es judía, después de sus rabinos y sus protocolos y todo lo demás, adquiere esa conversión al judaísmo y adquiere esa condición de mujer israelita. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque todo lo que la Biblia nos está mostrando es todo lo que nos está pasando justamente hoy. Cerremos aquí en este punto porque el tiempo se nos agotó, pero quiero llegar a este punto. Viene la escena siguiente, que es la zarza ardiente. Dice la palabra que Moisés está caminando ¿por dónde? Por el monte Sinaí. ¿Qué significa Sinaí? Miren esto tan interesante. Sinaí en hebreo se dice esnet. Muy bien, Lía, esnet. Esnet significa zarza. El monte Sinaí es un monte lleno de esnet. No, en inglés, ¿qué significa parecido a esnet? Serpiente. No piensen en inglés, piensen en hebreo. Sinaí no es en inglés serpiente, sino en hebreo es net, zarza. Sinaí es un monte lleno de zarzas, donde abundan las zarzas, un arbusto especial. Búsquelo, está en su tarea personal, investigue la idea de qué es una zarza. Observa Sinaí. ¿Qué sucede en Sinaí? En el monte Sinaí. No es propiamente el monte Sinaí, sino el monte... O sea, el monte... Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. ¿Lo han cantado alguna vez? El monte Sinaí es el mismo monte Horeb. ¿Por qué es tan importante que Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro en el monte Sinaí? Y precisamente en el monte Sinaí, Moisés mira una zarza que arde y no se consume. Entonces él se acerca a la zarza, ve, observen que hay una diferencia entre mirar y ver. Una cosa es mirar y otra cosa es ver, y él se acerca a ver por qué la zarza arde y no se consume. Una voz le dice: Moisés, Moisés. Qué hermoso, Moisés, Moisés. Ya expliqué por qué se repite el nombre 2 veces. Moisés, Moisés, quita tu calzado porque la tierra que pisas es una tierra santa. Observen, la tierra de Egipto no es una tierra santa. En el momento en el que Dios se presenta con Moisés, justo ahí, en ese momento, esa porción de tierra es santa por el momento que Dios está con Moisés ahí.
¿Me están entendiendo esto? Porque si no, de lo contrario, todo el mundo correría para Egipto a buscar la zarza donde la tierra es santa. No, la tierra es santa en el momento en que Dios se presenta ahí. ¿Están conmigo? Ahora, le da una misión. Y en el momento en que le da una misión, les voy a dejar una tarea. ¿Les puedo dejar una tarea, hermanos? Así como me hicieron la de ayer, todos me contestaron la de ayer. Muchas gracias, fue una bendición. Las respuestas me sorprendieron, impresionantes ustedes para contestar. Maravillosa enseñanza. Les voy a dejar una tarea. Atención. La tarea es sencilla. Cuando Dios le habla a Moisés, Moisés en 5 oportunidades le lleva la contraria a Dios de lo que él le dice. Gracias, hermano Lochito, es la palabra que estaba buscando. 5 excusas. Hermano, es que quiere servir en la iglesia, hermano quiere servir en la iglesia, hermano quiere servir en la iglesia. Pastor, es que lo que pasa es que es tarde, está lloviendo, está haciendo mucho frío, tengo que hacer aquí. Excusas tenemos para todas. Moisés también las tuvo, 5 excusas. Por favor, escríbame un texto y dígame cuáles fueron las 5 excusas que Moisés presentó. Muy importantes esas 5 excusas, pero de entre ellas una. 5 significa ¿qué? Pastora Pilis, tú lo sabes. 5, ¿qué significa? 5. Gracias, hermana Pili. 5 significa gracia. La gracia de Dios significa 5. 5 excusas le presenta Moisés a Dios. Y a las 5 excusas Dios se levanta y dice: este Moisés cabeza dura. Entonces Dios entra en un momento de ira con Moisés por lo que se está excusando a toda hora y le dice: ve a Egipto y encuéntrate con Aarón. Pregunto, ¿cómo Aarón se enteró de que iba a salir a encontrarse con Moisés en el desierto? ¿Hay algún paso que me demuestra eso? ¿O estamos suponiendo? Muy bien, claro, Dios le habla ahora a Aarón y le dice: Aarón, ve al desierto y encuéntrate con Moisés. ¿Por qué quiero cerrar con esta palabra? Porque miren, Dios le habla a Moisés, pero Dios le habla a Aarón. Dios luego le hablará a Miriam, ¿de acuerdo? Dios me habla a mí, Dios te habla a ti. Lo importante en la forma como Dios le habló a Moisés y como le habló a Aarón es que los dos obedecen lo que el Padre les dice. Cuando Dios le habla a Aarón, y esto de que le habla a Aarón lo sube a un nivel profético, Aarón inmediatamente obedece y sale en dirección al desierto. Pero observen, ¿qué tan grande es el desierto? Porque mi pregunta es, ¿Dios le dio las coordenadas? Dios le estableció a Moisés y le estableció a Aarón exactamente. Mire, vaya directo por el Highway 85 y en la salida 33 te sales en la Billy Graham hasta la South Boulevard, y en la South Boulevard giras y ahí está Panville. Pues sin lugar a dudas Dios le dio las coordenadas a Moisés y Dios le dio las coordenadas a Aarón, de tal manera que en el desierto se encuentran y ahora ellos hablan del plan y del propósito de Dios. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Ahora, librar al pueblo de Israel. Pregunta del millón: ¿por qué hasta ahora Dios decide que va a librar al pueblo de Israel? Muy bien, hermana Anita, excelente. Porque por primera vez el pueblo de Israel decidió clamar al Padre. ¿Qué? ¿Clamar qué? Diga conmigo: redención, liberación. Y por primera vez tenemos presente en este texto de Éxodo la palabra redención, que necesitamos ser libres de la opresión, que necesitamos ser libres de la cautividad, que necesitamos ser libres del yugo, que necesitamos ser libres de la servidumbre, que no queremos ser más ladrilleros. ¿Alguien aquí quiere dejar de ser un ladrillero?
Entonces todos los que pasamos hoy a recibir esa bendición, dígaselo a su corazón: no puedo ser más un oprimido, un esclavo, una servidumbre, porque soy casa de Israel, y como casa de Israel he sido redimido, y porque soy un redimido, entonces yo tengo la gloria y la bendición de mi Padre sobre mi vida. Créale esa palabra al Padre sobre nuestros corazones, no sobre lo que el pastor esté diciendo. El Padre simplemente nos está diciendo: hoy es nuestra última reunión de año en el calendario romano. Hoy es nuestra última reunión. Qué buen momento para decirlo. Díganlo todos conmigo. Estemos en pie, por favor. Y díganlo todos conmigo. Hoy es mi día de redención. Porque mi Padre eterno ha escuchado mi clamor y hoy nos entrega un plan con el que nos va a hacer libres. Dígalo conmigo fuerte: libres, libres, libres. Libres de todo dolor, de toda angustia, de todo temor, de todo pánico, dolencia, enfermedad, escasez, de toda indolencia. Hoy somos libres, porque hoy el Señor nos da el shalom de Dios para poder venir a su palabra y recibir la enseñanza en nuestros corazones. Padre eterno, gracias por esta enseñanza. Gracias, Dios, por este maravilloso principio de Shemot. Apenas damos comienzo y tan solo avanzamos hasta la mitad del texto. Pero sé que mis hermanos, que hoy somos libres en casa, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a avanzar hasta el capítulo 6 y vamos a entender todo este proceso de la vida de Moisés, de Yetro, de Séfora, de sus hijos, la circuncisión, el pacto, el Brit Milá, el plan y el propósito de Dios. Padre, te doy gracias. Escúchenme esto, hermanos. En este parachá está incluido este texto. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice: ve al faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Inmediatamente Dios le dice a Moisés, léalo en casa y considere este texto. Le dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Yo endureceré el corazón de Faraón. Usted puede pensar que un jefe suyo le dice: ve a Lowe's a traerme 10 hojas de chirroc, porque yo sé que Lowe's está cerrado hoy. ¿Me están entendiendo el ejemplo? No sé si el ejemplo cabe, pero a ver si lo puedes entender. Ve al faraón y diles que deje libre a mi pueblo, pero yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Cómo es esto? De tal manera que Moisés sabía que cuando estuvo frente a Faraón y le dijo: deja salir a mi pueblo, Moisés ya sabía, porque Dios ya se lo dijo, que él no lo iba a dejar salir. Dijo: hasta que yo envíe mis maravillas. Entonces las plagas, ¿son plagas o son maravillas? Dios dijo: hasta cuando yo envíe mis maravillas a Egipto, el faraón los dejará salir. Es decir, que cuando Moisés llegó a la casa de Faraón y le dijo: déjanos salir, primera plaga, segunda plaga, tercera plaga, cuarta plaga, quinta plaga, ¿por qué Moisés no se afanó? El pueblo se afanó. El pueblo dijo: ¿quién es este Moisés? Desde que llegaste nos aumentaron el trabajo, desde que llegaste esto es un solo problema. El pueblo. Pero Moisés estaba en un nivel de fe, de emuná tan alto, que él sabía que el corazón de Faraón estaba endurecido, porque ya Dios se lo dijo: endureceré el corazón, pero cuando yo envíe mis maravillas. Entonces dígalo conmigo: esas plagas que a veces me atacan son una maravilla. Señor, gracias por esas maravillas, porque por esas maravillas es que yo veo tu poder, por esas maravillas es que yo veo tu gloria, por esas maravillas es que mi emuná crece. Amén, amén y amén. Pastora Pili.